Bienvenidas y bienvenidos a tu canal de ANPD. En este apasionado podcast, donde os informaremos de las novedades y los acontecimientos en el vasto mundo de los drones, haciéndolo accesible para todos sin importar tu nivel de conocimientos. Donde informaremos de consejos prácticos y trucos efectivos para hacer que los vuelos sean más seguros. Hablaremos de las últimas novedades, de los últimos eventos, cómo interpretar las leyes, los mejores lugares donde poder grabar o descubrir nuevas herramientas donde nos harán mejores pilotos. No importa si eres un piloto recreativo, un piloto profesional o simplemente quieres estar informado. ANPD tiene la información que necesitas. Así que únete en este apasionado viaje, donde cada episodio será un paso más para mejorar nuestros vuelos. Prepárate para hacer vuelos más seguros porque la seguridad es trabajo de todos. Os damos la bienvenida a vuestra casa. Bienvenidos a ANPD. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 4. Quien os habla, R. En este cuarto capítulo hablaremos sobre los tipos que pueden estar clasificados un dron indicando que debe cumplir. La checklist post-vuelo, indicando qué cosas hay que tener en cuenta cada vez que finalizamos nuestros vuelos. ¿Qué es un diario de vuelo? Y saber qué debe contener, cuándo es obligatorio usarlo. Y qué debemos saber sobre la invasión de la intimidad en cuanto a un dron se refiere. Cuándo se considera una invasión y qué hacer en caso que no encontremos en estas situaciones incómodas. Empecemos. Vamos a adentrarnos en el mundo de los drones y a explicar de manera clara y sencilla cómo se clasifican según su peso, qué es el marcado de clase, las categorías en las que pueden operar, y qué aspectos adicionales debemos tener en cuenta. Para ello, nos basaremos en la normativa oficial publicada en el BOE, así como en la información proporcionada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, y otras fuentes oficiales como en aire y seguridadaerea.gov.es. Nos toca hablar, en primer lugar, de la clasificación de los drones según su peso. Esta clasificación es fundamental, ya que determina las obligaciones y requisitos que deben cumplir tanto los operadores como los propios dispositivos. Los drones se dividen en varias categorías en función de su masa máxima al despegue. Por ejemplo, tenemos drones de menos de 250 gramos, que son los más ligeros y, en muchos casos, no requieren de registro ni de permisos especiales para su uso recreativo. Luego están los drones que pesan entre 250 gramos y 25 kilogramos, que son los más comunes y que suelen utilizarse tanto en actividades recreativas como profesionales. Finalmente, existen drones de más de 25 kilogramos, que están sujetos a normativas más estrictas y que, por lo general, se emplean en operaciones especializadas o industriales. Empezaremos a hablar del marcado de clase. Este marcado es una identificación que indica que el dron cumple con los requisitos técnicos establecidos por la Unión Europea. Es importante porque garantiza que el dispositivo ha pasado por los controles necesarios para asegurar su seguridad y compatibilidad con las normativas vigentes. El marcado de clase se representa con una letra C seguida de un número, por ejemplo, C0, C1, C2, y así sucesivamente hasta el C5. Cada clase corresponde a un tipo de dron en función de su peso y características técnicas. Por ejemplo, un dron con marcado C0 es aquel que pesa menos de 250 gramos, mientras que un dron con marcado C1 puede pesar hasta 900 gramos. Este marcado no solo es útil para identificar el tipo de dron, sino que también ayuda a los operadores a saber qué requisitos deben cumplir para su uso. Respecto a las categorías en las que pueden operar los drones. Estas categorías están definidas por el tipo de operación que se va a realizar y el nivel de riesgo asociado. La categoría abierta es la más común y se aplica a operaciones de bajo riesgo, como vuelos recreativos o profesionales en zonas no pobladas. En esta categoría, los drones no pueden superar los 120 metros de altura y deben mantenerse siempre dentro del alcance visual del operador. Luego está la categoría específica, que se aplica a operaciones de mayor riesgo, como vuelos en zonas pobladas o cerca de aeropuertos. En este caso, es necesario obtener una autorización especial de AESA y, en algunos casos, presentar un estudio de seguridad. Finalmente, está la categoría certificada, que se aplica a operaciones de muy alto riesgo, como el transporte de mercancías peligrosas o el uso de drones de gran tamaño. Además de todo lo mencionado, hay aspectos adicionales que debemos tener en cuenta al operar un dron.
Por ejemplo, es obligatorio etiquetar el dron con el número de identificación del operador, que se obtiene al registrarse en AESA. Este número debe ser visible y legible en el dispositivo. También es recomendable, aunque no siempre obligatorio, incluir un número de teléfono de contacto en caso de que el dron se pierda o cause algún incidente. Además, es importante recordar que, en algunos casos, es necesario contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros. Vamos a profundizar en los marcados de clase de los drones, explicando las principales características de cada uno y qué se puede o no se puede hacer con ellos. Esta información es crucial para entender cómo operar un dron de manera segura y dentro de la legalidad. El marcado de clase C0. Los drones con este marcado son los más ligeros, con un peso máximo al despegue de menos de 250 gramos. Estas aeronaves están diseñadas para ser fáciles de manejar y suelen utilizarse en operaciones recreativas. Con un dron de clase C0 no es necesario registrarse como operador en AESA, siempre y cuando se utilice de manera recreativa. Sin embargo, aunque no requieren de formación específica, es importante seguir las normas básicas de seguridad, como no volar cerca de aeropuertos, mantener el dron dentro del alcance visual, y respetar la privacidad de las personas. Además, estos drones no pueden superar los 120 metros de altura y deben evitar zonas pobladas. Aunque no requieren de una electrónica muy compleja, sí deben incluir algunas características básicas para garantizar su seguridad. Por ejemplo, muchos drones de clase C0 incorporan sistemas de estabilización, como sensores de giroscopio y acelerómetro, que ayudan a mantener el vuelo estable. No es obligatorio que los drones de clase C0 tengan sistemas de geolocalización o limitadores de altura, aunque algunos fabricantes los incluyen como medida adicional de seguridad. Seguidamente, nos toca hablar del marcado de clase C1. Los drones de esta clase tienen un peso máximo al despegue de hasta 900 gramos. A diferencia de los de clase C0, los drones de clase C1 deben estar registrados en AESA, y el operador debe contar con la formación correspondiente. Estos dispositivos están diseñados para ser más robustos y suelen incluir características de seguridad adicionales, como sistemas de geolocalización y limitadores de altura. Con un dron de clase C1 se pueden realizar vuelos en zonas no pobladas, siempre manteniendo una distancia mínima de 50 metros de personas no participantes en la operación. Además, no se permite volar sobre aglomeraciones de personas, como eventos deportivos o conciertos. Deben incluir una electrónica más avanzada para cumplir con las normativas de la Unión Europea. En primer lugar, los drones de clase C1 deben contar con un sistema de geolocalización por satélite, como GPS o GLONASS, que permite conocer en todo momento la posición del dispositivo. Además, deben incorporar un limitador de altura, que impide que el dron supere los 120 metros de altura, y un sistema de retorno automático al punto de despegue en caso de pérdida de señal. Otra característica importante es la inclusión de luces de navegación, que hacen que el dron sea visible en condiciones de poca luz. Ahora le toca el marcado de clase C2. Los drones de esta clase tienen un peso máximo al despegue de hasta 4 kilogramos. Estos dispositivos están diseñados para operaciones más profesionales y requieren de una formación más avanzada por parte del operador. Los drones de clase C2 deben estar registrados, además, es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil. Con un dron de clase C2 se pueden realizar vuelos en zonas no pobladas, pero es necesario mantener una distancia mínima de 30 metros de personas no participantes en la operación. Además, estos drones pueden volar en zonas pobladas, pero solo si se obtiene una autorización especial AESA y se presenta un estudio de seguridad. Requieren de una electrónica aún más sofisticada. Además de los sistemas de geolocalización y limitadores de altura, los drones de clase C2 deben incluir un sistema de evitación de obstáculos, que utiliza sensores ultrasónicos o cámaras para detectar y evitar colisiones. También es obligatorio que estos drones cuenten con un sistema de identificación remota, que permite a las autoridades identificar al operador en caso de incidente. Dato curioso: los drones de clase C3 y C4 están diseñados para operaciones más específicas y de mayor envergadura. Los drones de clase C3 tienen un peso máximo al despegue de hasta 25 kilogramos y están destinados a operaciones profesionales, como inspecciones industriales o filmaciones aéreas.
Estos dispositivos requieren de una formación especializada y deben operarse siempre en zonas no pobladas, manteniendo una distancia mínima de 150 metros de áreas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. Por otro lado, los drones de clase C4 son aquellos que no cumplen con los requisitos de las clases anteriores, pero que pueden operar en la categoría específica bajo ciertas condiciones. Estos drones también deben estar registrados en AESA y requieren de una autorización especial para su uso. Requieren de una electrónica aún más avanzada. Los drones de clase C3, con un peso máximo al despegue de hasta 25 kilogramos, deben incluir sistemas de geolocalización de alta precisión, como GPS diferencial, que permite conocer la posición del dron con un margen de error de apenas unos centímetros. Además, estos dispositivos deben contar con sistemas de comunicación redundantes, que garantizan que el dron mantenga el contacto con el operador incluso en condiciones adversas. También es obligatorio que los drones de clase C3 incluyan sistemas de monitoreo de batería, que alertan al operador cuando la carga es baja, y sistemas de aterrizaje automático en caso de emergencia. En cuanto a las cámaras, los drones de clase C3 suelen incluir cámaras de muy alta resolución, de hasta 20 megapíxeles o más, que permiten capturar imágenes y vídeos de calidad profesional. Los drones de clase C4, que no cumplen con los requisitos de las clases anteriores pero pueden operar en la categoría específica, deben incluir sistemas de seguridad adicionales, como sistemas de parada de emergencia y sistemas de grabación de datos de vuelo, que permiten analizar lo ocurrido en caso de incidente. En las clases C5 y C6, que son categorías específicas dentro de la normativa europea y que están diseñadas para operaciones más avanzadas y especializadas. Estas clases tienen requisitos técnicos y operativos muy específicos. Estas clases están definidas en el Reglamento de Ejecución UE 2019/947 de la Comisión Europea y están pensadas para drones que realizan operaciones de mayor riesgo, o que requieren de un nivel de seguridad más elevado. Los drones de clase C5 están diseñados para operaciones en la categoría específica, mientras que los de clase C6 están destinados a operaciones en la categoría certificada, que es la de mayor riesgo. Ambos tipos de drones deben cumplir con una serie de requisitos técnicos y electrónicos muy estrictos, que vamos a detallar a continuación. Las especificaciones electrónicas deben contar con un sistema de geolocalización de alta precisión, como GPS diferencial, que permite conocer la posición del dron con un margen de error de apenas unos centímetros. Además, deben incluir sistemas de comunicación redundantes, que garantizan que el dron mantenga el contacto con el operador incluso en condiciones adversas. También es obligatorio que los drones de clase C5 y C6 cuenten con sistemas de evitación de obstáculos avanzados, que utilizan sensores LiDAR o cámaras de alta resolución para detectar y evitar colisiones. Otro requisito importante es la inclusión de sistemas de monitoreo de batería, que alertan al operador cuando la carga es baja, y sistemas de aterrizaje automático en caso de emergencia. Además, estos drones deben incluir sistemas de identificación remota, que permiten a las autoridades identificar al operador en caso de incidente, y sistemas de grabación de datos de vuelo, que permiten analizar lo ocurrido en caso de incidente. Las categorías pueden volar. Estos drones de clase C5 están diseñados para operaciones en la categoría específica, que incluye vuelos en zonas pobladas, cerca de aeropuertos o en otras situaciones de mayor riesgo. Para operar en esta categoría, es necesario obtener una autorización especial AESA. En algunos casos, presentar un estudio de seguridad. Por otro lado, los drones de clase C6 están destinados a operaciones en la categoría certificada, que es la de mayor riesgo e incluye operaciones como el transporte de mercancías peligrosas o el uso de drones de gran tamaño. Para operar en esta categoría, es necesario obtener una certificación especial de AESA y cumplir con una serie de requisitos adicionales, como la contratación de un seguro de responsabilidad civil de alto alcance. Algunos drones de clases inferiores, como los de clase C2 o C3, pueden ser convertidos a clase C5 o C6 mediante la instalación de un kit de conversión. Este kit debe incluir todos los sistemas electrónicos y de seguridad necesarios para cumplir con los requisitos de las clases C5 y C6. Sin embargo, esta conversión no puede ser realizada por cualquier persona, sino que debe ser llevada a cabo por una empresa autorizada y certificada por AESA. Estas empresas son las únicas que pueden garantizar que el dron cumple con todas las normativas y que la conversión se ha realizado de manera correcta. En cuanto a las empresas que actualmente pueden realizar esta conversión de manera oficial,
Es importante destacar que deben estar certificadas por AESA y contar con la autorización correspondiente. Algunas de las empresas que ofrecen este servicio incluyen fabricantes líderes en el sector de los drones, como DJI, es una empresa china con sede en Shenzhen, Parrot es una empresa francesa con sede en París, y Yuneec es una empresa china fundada en Hong Kong, con sede en Jiangsu, así como empresas especializadas en la conversión y certificación de aeronaves no tripuladas. Estas empresas no solo se encargan de instalar los sistemas electrónicos necesarios, sino que también realizan las pruebas y verificaciones necesarias para garantizar que el dron cumple con todas las normativas. Nos queda por hablar los drones de fabricación propia, la clasificación de este tipo de drones, también conocidos como drones hechos en casa o custom. Estos dispositivos, al no estar fabricados por una empresa certificada, tienen una normativa específica que debemos conocer para operarlos de manera legal y segura. Según la normativa europea, estos drones no tienen un marcado de clase específico, ya que no han pasado por los procesos de certificación y homologación que requieren los drones comerciales. Sin embargo, esto no significa que no estén sujetos a regulación. De hecho, los drones de fabricación propia se clasifican en función de su peso máximo al despegue y del tipo de operación que se va a realizar. Por ejemplo, si tu dron pesa menos de 250 gramos, se considerará similar a un dron de clase C0, mientras que si pesa entre 250 gramos y 25 kilogramos, se clasificará en función de las características técnicas y el riesgo asociado a su operación. Los requisitos que deben cumplir los drones de fabricación propia. En primer lugar, es obligatorio registrar el dron en AESA si su peso es superior a 250 gramos. Además, el operador debe contar con la formación correspondiente, que varía en función del peso del dron y del tipo de operación que se va a realizar. Por ejemplo, para operar un dron de fabricación propia que pese más de 2 kilogramos, es necesario obtener el certificado de piloto avanzado de AESA. También es importante destacar que los drones de fabricación propia deben cumplir con las normas básicas de seguridad, como mantener una distancia mínima de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas, y no superar los 120 metros de altura. Las especificaciones técnicas que deben tener los drones de fabricación propia. Aunque estos dispositivos no están sujetos a los mismos requisitos que los drones comerciales, es recomendable incluir algunas características básicas para garantizar su seguridad. Por ejemplo, es aconsejable que los drones de fabricación propia cuenten con un sistema de geolocalización, como GPS, que permita conocer su posición en todo momento. También es recomendable incluir un limitador de altura, que impida que el dron supere los 120 metros de altura, y un sistema de retorno automático al punto de despegue en caso de pérdida de señal. Además, es importante que el dron esté equipado con luces de navegación que lo hagan visible en condiciones de poca luz. Los drones de fabricación propia pueden ser utilizados en la categoría abierta, que es la más común y se aplica a operaciones de bajo riesgo, siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados anteriormente. Sin embargo, si se desea utilizar un dron de fabricación propia en la categoría específica, que incluye operaciones de mayor riesgo, es necesario obtener una autorización especial de AESA, en algunos casos, presentar un estudio de seguridad. Esto implica que el dron debe cumplir con requisitos técnicos adicionales, como sistemas de evitación de obstáculos y sistemas de identificación remota. En resumen, cada marcado de clase tiene sus propias características y limitaciones. Los drones de clase C0 son ideales para uso recreativo, mientras que los de clase C1 y C2 están más orientados a operaciones profesionales. Los drones de clase C3 y C4, por su parte, están diseñados para usos más especializados y requieren de autorizaciones adicionales. Es fundamental conocer estas diferencias y cumplir con las normativas establecidas por AESA para operar un dron de manera segura y legal. Si tienes más dudas, no olvides consultar las fuentes oficiales como el BOE, AESA, en aire, o la web de seguridad aérea, donde encontrarás información detallada y actualizada. Es el momento de abordar un tema fundamental para cualquier operador de drones, la checklist post-vuelo. En el capítulo anterior comentamos sobre checklist pre-vuelo. Hoy vamos a saber qué comprobaciones hay que hacer una vez finalizado el vuelo y cómo documentar la operación en el diario de vuelo. Además, aclararemos si el diario de vuelo es obligatorio o no, basándonos en la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, y en las directrices europeas recogidas en el reglamento de
Esta información es clave para garantizar que las operaciones con drones se realizan de manera segura, legal y bien documentada. En primer lugar, de la checklist post-vuelo. Después de cada operación con un dron, es fundamental realizar una serie de comprobaciones para asegurarnos de que el equipo está en perfecto estado y que no ha habido incidencias durante el vuelo. Esta checklist post-vuelo incluye los siguientes puntos. Es necesario revisar que no hay daños visibles en la estructura, las hélices, los motores o la batería. Comprobar que no hay grietas, roturas o deformaciones que puedan afectar al siguiente vuelo. Verificar el nivel de carga de la batería y asegurarse de que no presenta signos de hinchazón, fugas o daños. Es recomendable almacenar la batería en un lugar seguro y con el nivel de carga adecuado. Normalmente entre el 30% y el 60% para su almacenamiento a largo plazo. Comprobar que todos los sistemas electrónicos, como el GPS, los sensores de evitación de obstáculos y la cámara, funcionan correctamente. Si el dron cuenta con un sistema de grabación de datos de vuelo, es importante descargar y revisar esta información. Retirar cualquier suciedad, polvo o residuos que puedan haberse acumulado durante el vuelo, especialmente en las hélices y los sensores. Asegurarse de que no se han dejado objetos personales o restos del vuelo en la zona de operación. Si ha habido algún problema durante el vuelo, como pérdida de señal, comportamientos extraños del dron o condiciones meteorológicas adversas, es importante anotarlo para su posterior análisis. El diario de vuelo es una herramienta esencial para registrar todas las operaciones realizadas con el dron. Aunque no es obligatorio en todos los casos con drones de menos de 25 kilogramos, es altamente recomendable llevarlo, especialmente si realizas operaciones profesionales o en la categoría específica. Si es obligatorio para operaciones en la categoría específica, que incluye vuelos de mayor riesgo, como aquellos realizados en zonas pobladas o cerca de aeropuertos. En estos casos, el diario de vuelo debe incluir información detallada sobre cada operación y debe estar disponible para su revisión por parte de las autoridades. Si realizas operaciones en la categoría específica y no llevas un diario de vuelo, puedes enfrentarte a sanciones por parte de AESA. Estas sanciones pueden incluir multas económicas o la suspensión de tu certificado de operador. Por eso, es fundamental documentar todas las operaciones de manera adecuada. Aquí te explicamos cómo documentar correctamente un vuelo en el diario. Anota la fecha y la hora en la que se realizó la operación. Especifica la ubicación exacta donde se realizó el vuelo, incluyendo coordenadas GPS si es posible. Incluye tu nombre, número de identificación de operador, si lo tienes, y cualquier otra información relevante, como el certificado de piloto. Anota el modelo, número de serie, si lo tiene, y peso máximo al despegue del dron. Registra las condiciones climáticas durante el vuelo, como la velocidad del viento, la temperatura y la visibilidad. Especifica si el vuelo fue recreativo, profesional o formó parte de una operación en la categoría específica. Anota el tiempo total de vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje. Si hubo algún problema durante el vuelo, como fallos técnicos o comportamientos anómalos del dron, es importante documentarlo aquí. Al final del registro, el operador debe firmar para validar la información. Conclusión: el registro en el diario de vuelo es obligatorio en los siguientes casos. Si realizas vuelos con drones que entran en la categoría específica, es obligatorio llevar un diario de vuelo. Esta categoría incluye operaciones de mayor riesgo, como vuelos en zonas pobladas, cerca de aeropuertos, o en espacios aéreos controlados. También se aplica a operaciones que requieren una autorización especial de AESA, como vuelos nocturnos o más allá del alcance visual del operador. Aunque no estés en la categoría específica, si usas un dron de más de 250 gramos para fines profesionales, por ejemplo, filmación aérea, inspecciones técnicas, agricultura de precisión, etc., es altamente recomendable llevar un diario de vuelo. Aunque no siempre es obligatorio, puede ser requerido por AESA, en caso de inspección o incidente. Si operas un dron de más de 25 kilogramos, independientemente de la categoría en la que estés volando, es obligatorio llevar un diario de vuelo. Estos drones están sujetos a normativas más estrictas debido a su tamaño y potencial riesgo. Si has solicitado y obtenido una autorización especial de AESA para realizar una operación concreta, por ejemplo, vuelos en espacios aéreos restringidos o con condiciones especiales, es probable que una de las condiciones sea llevar un diario de vuelo detallado. ¿Cuándo no es obligatorio el diario de vuelo?
si usas un dron de menos de 250 gramos para fines recreativos, no es obligatorio llevar un diario de vuelo. Sin embargo, es recomendable anotar detalles importantes, como la fecha, lugar y condiciones del vuelo, por si surge cualquier incidencia. Aunque no es obligatorio, es buena práctica llevar un registro básico, especialmente si vuelas en zonas con restricciones o cerca de personas. En definitiva, el registro en el diario de vuelo es obligatorio cuando realizas operaciones en la categoría específica, usas drones de más de 25 kilogramos o cuando una autorización especial de AESA así lo exige. Para operaciones recreativas o en la categoría abierta con drones ligeros, menos de 250 gramos, no es obligatorio. Pero siempre es recomendable llevar un registro básico para garantizar la trazabilidad de tus vuelos. Recuerda que el diario de vuelo no solo es un requisito legal en muchos casos, sino también una herramienta útil para mejorar la seguridad y la profesionalidad en tus operaciones con drones. ¿Qué hacer si te encuentras con un dron que está invadiendo tu intimidad? Es una situación incómoda y muchas personas no saben cómo actuar. Vamos a resolver todas las dudas, basándonos en la normativa oficial. Primero vamos a definir qué se considera invadir tu intimidad cuando hablamos de drones. Este es un asunto delicado, ya que la tecnología de los drones ha avanzado mucho y con ella, la posibilidad de que se utilicen de manera inadecuada. Vamos a explicarlo de manera clara. La ley entiende por intimidad. Según la Constitución española y la Ley Orgánica de Protección de Datos, la intimidad es un derecho fundamental que protege la vida privada de las personas. Esto incluye no solo tu hogar, sino también cualquier espacio donde tengas una expectativa razonable de privacidad, como un jardín, una terraza o incluso un lugar público donde no esperas ser grabado sin tu consentimiento. ¿Cómo un dron puede invadir tu intimidad? Un dron invade tu intimidad cuando capta imágenes, vídeos o sonidos de ti o de tu propiedad sin tu permiso. Por ejemplo, si un dron sobrevuela tu jardín y graba imágenes de tu familia, o si se acerca a tu ventana y capta lo que ocurre dentro de tu casa, está invadiendo claramente tu intimidad. También se considera invasión de la intimidad si el dron graba conversaciones privadas o actividades que no están destinadas a ser públicas. Las situaciones más comunes en las que un dron puede invadir tu intimidad. Una de ellas es el vuelo sobre propiedades privadas. Según la normativa de AESA, los drones no pueden volar sobre zonas privadas sin el consentimiento del propietario. Esto incluye no solo viviendas, sino también fincas, jardines y cualquier otro espacio donde tengas derecho a la privacidad. Otra situación común es el uso de drones con cámaras de alta resolución, que pueden captar detalles que no son visibles a simple vista, como rostros, matrículas de coches, o incluso documentos. Esto también se considera una invasión de la intimidad, especialmente si las imágenes se comparten o se utilizan sin tu consentimiento. Incluso en espacios públicos hay límites a lo que un dron puede grabar. Por ejemplo, si un dron te graba de manera insistente en un parque o en la playa, y esa grabación se siente como un acoso, también puede considerarse una invasión de tu intimidad. Si crees que un dron está invadiendo tu intimidad, lo primero que debes saber es que no puedes derribarlo. Derribar un dron está totalmente prohibido por la ley, ya que se considera un acto que pone en peligro la seguridad aérea y puede causar daños a terceros. Además, el dron es propiedad de alguien y destruirlo podría acarrearte problemas legales, como una denuncia por daños. Así que, por muy molesto que sea, derribarlo no es una opción. Si crees que un dron está invadiendo tu intimidad, lo primero es intentar identificar al operador. Si lo localizamos, debemos hablar con él e informarle que nos sentimos incómodos ya que creemos que está vulnerando la intimidad y quizás al hablar con el operador veréis que no es lo que parece, por lo que puede seguir con sus trabajos, ya que no eres identificable en las imágenes. En caso que no quiera informar de qué está haciendo, cuáles son sus intenciones y se niega a dejar de volando, o no encuentras al operador, es hora de pasar al siguiente paso. Deberíamos recopilar evidencias. Es importante que puedes grabar o fotografiar el dron para tener pruebas de lo que está ocurriendo. Esto puede ser útil si decides denunciar el hecho. Asegúrate de capturar detalles como el modelo del dron, su comportamiento y, si es posible, la matrícula o identificación que debe llevar visible. Esta información será crucial para las autoridades. La policía o la Guardia Civil, ellos están capacitados para manejar este tipo de incidentes y pueden identificar al operador del dron.
Además, si las imágenes o vídeos captados por el dron se te puede reconocer claramente o se han difundido sin tu consentimiento, puedes presentar una denuncia por violación de tu derecho a la intimidad y a la protección de datos. El operador puede enfrentarse a multas que pueden llegar a los 225.000 euros, según la gravedad de la infracción. Para prevenir estas situaciones, si vives en una zona donde los drones son frecuentes, es buena idea informarte sobre las normativas locales y estar atento a cualquier actividad sospechosa. También puedes instalar carteles que indiquen que está prohibido grabar en tu propiedad, lo cual puede disuadir a operadores irresponsables. Si somos pilotos, para evitar de que la gente se sienta intimidada al hacer volar un dron, es importante que antes de volar, seleccionar una zona adecuada para la operación. Por eso, lo ideal es elegir un área abierta y despejada, como un campo, una zona rural, o un espacio habilitado específicamente para el vuelo de drones. Si estás en un lugar público, asegúrate de que no hay aglomeraciones de personas y que no estás invadiendo la privacidad de nadie. Una vez elegido el lugar, es importante marcar la zona donde vas a operar el dron. Esto ayuda a que las personas que pasen por la zona sepan que hay una operación en curso y eviten acercarse. Si hay gente cerca, es fundamental informarles de lo que estás haciendo. Mostrar que estás cumpliendo con la normativa puede tranquilizar a las personas y evitar malentendidos. Hemos llegado al final de este podcast. Si lo habéis encontrado interesante, compartirlo con solo uno de vuestros contactos. Os informamos que podéis hacer sugerencias de temas a tratar en anpd.podcast@outlook.es. También nos podéis ayudar en financiar el proyecto. Tenemos una plataforma preparada para poder hacer donaciones. Nos encontraréis en la página web anpd.es, las redes sociales, en Telegram y en la plataforma de podcast. Os esperamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos.